Mateo capítulo 6, versículo 10. Continuamos con el tema. ¿Cuál es el tema que estamos tocando esta semana? Uy, ¿se les olvidó? ¿Ah? Ahí los corché. La voluntad de Dios. El martes hablamos sobre la voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer Mateo 6, versículo 10. Amén. Y vamos a tocar el tema la voluntad de Dios. Diga conmigo la voluntad de Dios. Leemos la palabra honrando a los tres poderosos, al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, dice el día, leámoslo desde el 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice el 10? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estábamos hablando el martes sobre la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Amén. Y Jesucristo aquí le está enseñando a los apóstoles, a los discípulos, a orar. Y les está diciendo en el diario vivir cómo usted y yo tenemos que seguir un modelo de oración. No que repitamos las mismas palabras, sino que tengamos en cuenta unos aspectos para podernos dirigir y poder hacer de que nuestra oración sea escuchada y que podamos entrar, hermano, en la presencia y en la voluntad de Dios. Y en el versículo 10 dice la palabra del Señor que venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y hablábamos el martes de que muchas veces nosotros tenemos que decirle al Señor todos los días: Señor, venga tu reino, porque en algunas áreas de nuestras vidas Dios no está reinando. Amén. El martes hablamos de que si le pedimos, si Jesucristo nos dijo que le dijéramos a Jesús que venga tu reino, es porque ¿qué es el reino? El gobierno invisible de Dios. Ese es el reino de los cielos. Si usted es un testigo de Jehová, le dice: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? ¿Qué le vamos a decir? Porque esa gente sí estudia. El reino de Dios es el gobierno invisible de Dios. Entonces, cuando nosotros, Jesucristo nos dice que en el diario vivir le oremos a Dios y le digamos: Señor, que venga tu reino, venga tu gobierno a nuestras vidas. Y usted puede decir: no, pero es que Dios reina en mi corazón. Sí, pero en algunas áreas no está gobernando. ¿Por qué? Porque somos fieles en unas cosas, pero en otras nos pelamos. Entonces, cuando le decimos venga tu reino, venga tu gobierno, es porque necesitamos que gobierne en todas nuestras áreas. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también que en la tierra. La palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto que sí? Si buscamos el reino de Dios primero y su justicia, ¿qué es? ¿Qué es esa palabra? Ayer, hermano, cuando estaba ya en la unión hablando, el Señor me daba a entender algo, y es que hemos leído muchas veces el versículo: venga a nosotros tu rey, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Del deseo de Dios y la voluntad de Dios es que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente. Hermano, ¿y qué es buscar primeramente? Lo básico, hermano, no vamos a lo profundo, vamos a lo básico. ¿Qué es buscar? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que busquemos primero el reino de Dios. Pero ¿cómo buscamos primeramente el reino de Dios? Levantándonos temprano, hermano. Pero tampoco es levantarse temprano, es levantarnos antes de hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Porque ahí usted y yo estamos buscando primero al Señor, al reino de Dios y su justicia, y lo demás que va a venir, va a venir por añadidura. El Señor te va a empezar a añadir cosas cuando lo buscamos primeramente a Él. Entonces, buscar el reino de Dios primeramente es uno levantarse antes de hacer todo lo que uno tiene que hacer y empezar a orar, arrodillarse, parado, acostado, como quiera, pero empezar a orarle al Señor. Y ahí usted va a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué pasa cuando usted busca primeramente el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Hermano, es justicia, gozo y paz.
Entonces, cuando usted busca primeramente a Dios en la mañana, usted antes de hacer cualquier cosa, usted va a tener gozo, va a tener paz y va a tener justicia para ese día. Es que es comprensión de lectura, hermano. Uno hay veces quiere, hermano, complicar las cosas, pero el reino de Dios, hermano, ya se acercó. ¿Cuántos creen eso? La otra vez se creía, y hay personas que aún creen que vamos a disfrutar es cuando estemos allá. No, aquí ya se acercó el reino. Y aquí lo podemos disfrutar. Aquí podemos vivir, gozar los beneficios del reino. La riqueza, la sobreabundancia, hermano, la comodidad, lo mejor para nosotros. ¿Ningún amén? Sí, hermano, Dios creó todo lo mejor y todo lo bueno para los impíos o para sus hijos. Para nosotros los hijos. Y nosotros, hermanos, ¿por qué no estamos gozando? Porque necesitamos buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Entonces, una de la voluntad, algo de la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, es que usted y yo busquemos primeramente el reino de Dios. Amén. Sí o no, dígale al que tiene a su lado, busque primero el reino. Dígaselo. Ahora, el hacer la voluntad de Dios involucra, hermano, el hacer la voluntad. Es un verbo, el verbo hacer, ¿cierto que sí? Hacer es el verbo, pero ese verbo involucra muchas cosas, hermano. El hacer la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios es un verbo, hacer, involucra cantidades de cosas. ¿Y qué es hacer? Hermano, muchas cosas, ¿como qué? Como ayudar al prójimo, amar al enemigo, al que no me cae bien yo tengo que amarlo, a la que me cae mal la tengo que amar, hermano, el que necesita un favor, hacerlo. Eso es, hermano, el verbo hacer. Hacer la voluntad de Dios. Perdonar, esforzarme. Eso es la voluntad de Dios. Es el verbo hacer. Involucra muchas cosas. Amén. Eso hablábamos el martes, hermano. El martes hablábamos sobre eso. Ahora vamos a leer Isaías capítulo 40. Le estoy dando un resumen, hermano, teniendo misericordia de los que no vinieron el martes. Porque ese tema es de suma importancia, hermano. Isaías capítulo 40, versículo 30. ¿Usted sí sabía que hacer la voluntad de Dios cansa? Eso lo cansa a uno, el hacer la voluntad de Dios. Sí, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 40, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el versículo 30 habla de muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Habla de cansancio, flaquear y caer. Antes de caer la persona se cansa, después como que flaquea y después cae. Es un proceso, ¿no? Es como una consecuencia, es como hermano, un ritmo. Flaquea, se cansa primero, flaquea y después cae. Y me habla de un muchacho y me habla de jóvenes. Aquí no es de personas de corta edad, sino de inmadurez. Cuando la Biblia habla de joven, muchacho o de niño, habla de inmadurez. Amén. Entonces los jóvenes, ¿qué es una persona inmadura? Que no hace la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una persona que no hace la voluntad de Dios puede llevar años en el evangelio, tener mucho conocimiento, levantar muertos, pero si no hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Es una persona inmadura que se va a cansar, va a flaquear y va a caer. Aquí dice la palabra del Señor. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, uno se va a cansar, se va a flaquear, se va a fatigar y va a caer. Pero cuando usted espera, el 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermano, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Esperar en Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Esperar, cuando usted quiere hacer algo y no o tiene un deseo de hacer algo y usted no se espera, hermano, pero tiene ese deseo y usted ve como la salida tan fácil, pero usted dice, no, yo voy a esperar en Dios. Usted está esperando la voluntad de Dios, usted está dentro de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Eso cansa, eso fatiga, eso molesta, ¿o no?
Hermano, el tener uno que esperar, el tener uno que, hermano, no desesperarse, sino esperar en el Señor. Porque están las emociones, están las ganas de hacer otra cosa y uno no, un momentico, no, esperemos, estad quietos y ven la salvación de Jehová. El alma le dice, no, pero es que haga aquí, no haga allá, ¿y qué va a pasar? Y lo recibo, no haga, muévase. Y el Señor, tranquilo, tranquilo, espéreme. Eso le pasó a Saúl. Vio que el pueblo se le desertaba y ya el pueblo venía en contra y no venía el sacerdote Samuel, y él no se desesperó y no esperó la voluntad de Dios y hizo una locura, porque el profeta apareció y le dijo, locamente has actuado. Y cuando uno no espera al Señor, sino que hace cosas, hermano, ¿qué va a pasar? Está fuera de la voluntad de Dios, se va a fatigar, se va a cansar y va a caer. Pero cuando usted espera en el Señor te va a dar nuevas fuerzas para seguir soportando y aguantar. Y cuando se alinee con el tiempo de Dios, hermano, ¿qué va a pasar? Él te va a dar alas y ya vas a avanzar a pasos agigantados. ¿Qué es mejor usted, correr o con alas? Con alas le va a rendir más. Un carro por tierra o un avión por aire, ¿quién llega más rápido? El avión. Entonces aquí me está hablando de, hermano, de que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán y no se fatigarán. Cuando usted espera en la voluntad del Señor, el Señor te va a subir la capacidad de soportar y de esperar en Él. Claro, te va a ampliar la capacidad espiritual para esperar en el Señor, y usted empieza a desarrollar una confianza. Amén. La persona que hace la voluntad de Dios, hermano, espera. ¿Se va a cansar? También se cansa, pero Dios le da la garantía, no se va a caer, no va a caer. En cambio, el que no espera, el que no hace la voluntad de Dios, también se cansa, pero ¿qué pasa? Ese sí cae. Eso me quiere decir este versículo, hermano, Isaías capítulo 40. El hacer la voluntad de Dios nos cansa, a veces no nos gusta. Pero la voluntad de Dios, como dice Romanos, hermano, capítulo 13, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, hermano, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el momento no nos va a agradar, no nos va a gustar, pero Dios te promete algo que al final va a ser agradable, bueno y perfecto. Dios te da la garantía. Dios en el momento te dice, lógico, en el momento no te gusta, mijo, pero si usted espera, más adelante lo que viene va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. El que no espera se satisface en el momento, pero más adelante lo contrario de bueno, ¿qué es? Malo. Lo contrario de agradable, ¿qué es? Desagradable. Y lo contrario de perfecto, ¿qué es? Imperfecto. Por eso los jóvenes que se apresuraron a casarse, les tocó una mujer, hermano, que no era buena, que no era agradable y no era perfecta. En ese ejemplo nomás. Pero cuando uno espera en el Señor, le toca lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso, cuando uno espera al Señor, Dios lo recompensa a uno con esas tres cosas. Con algo que va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. En el trabajo, en la casa, en el negocio, en lo que sea. Esperar la voluntad de Dios. Pero si uno se mueve por las emociones, por los temores, no, hermano, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Nosotros no dependemos de nada ni de nadie. Dependemos de la bendición de Dios. Dios es el que abre las puertas. Y si usted está dentro de la voluntad de Dios, hermano, te va a llegar algo bueno, agradable y perfecto. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad del ser humano para decidir con libertad lo que se desea. Otra vez, la voluntad es capacidad del ser humano para decidir con libertad lo que se desea. Eso es la voluntad. La voluntad. ¿Por qué Dios quiere que uno rinda la voluntad, hermano, a la voluntad de Dios? Voluntariamente, porque un día Jesucristo no tenía que morir por usted ni por mí, y Él rindió su voluntad por salvarlo a usted y por salvarlo a mí, voluntariamente. Entonces lo menos que podemos hacer nosotros es rendir nuestra voluntad a Dios, a que Él decida por usted y por mí. Porque un día Jesucristo murió, hermano. ¿Él tenía que morir en la cruz? No, Señor. Pero Él voluntariamente murió por usted y por mí. Ahora,
Si yo quiero obedezco y si yo quiero no obedezco. Pero yo voluntariamente, yo muero a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? El Padre cometió una injusticia y fue, hermano, de condenar, de crucificar a Jesucristo. No era justo. Y Él cometió una injusticia por usted y por mí. ¿Era justo que Jesucristo muriera en la cruz? No era justo. El Padre lo crucificó. El Padre lo dio, lo entregó por usted y por mí, para que fuéramos salvos. Amén. Por eso es de la importancia, hermano, de rendir nuestra voluntad al Señor. Voluntariamente. Vamos a leer, hermanos, Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Eso estuvimos hablando el martes. ¿Estamos allí? Mire lo que dice Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La voluntad de Dios se aprende a hacer. Nadie nace sabiendo hacer la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios se aprende. Por eso, hermano, las personas que están en comunión con el Señor, no solamente aquí los 5 minutos o los 10 minutos, sino que en su casa están en comunión y buscan primeramente el reino, van a escuchar y van a, hermano, Dios los va a guiar, los va a direccionar sobre la voluntad de lo que Él quiere. Porque la voluntad de Dios se enseña. Dios te enseña su voluntad. Y como les decía el martes, está la voluntad universal y está la voluntad específica, individual, que Dios le pide. Dios nos dice cuál es la voluntad universal: que no debemos matar, que no debemos robar, que no debemos odiar, que no debemos, hermano, decir falso testimonio ni mentira, los 10 mandamientos, lo que sabemos. Porque alguien piensa que porque no mata ya se ganó el cielo. No, hermano, eso es algo que tiene que ser. Como yo le decía a mi esposa, yo me porto bien, agradezca que yo me porto bien y no le pego, ni la maltrato, ni le doy pata. ¿Cómo así? No, es que usted, eso es algo que tiene que ser. Ese tiene que ser su comportamiento. Pero si yo a eso le añado otras cosas, hermano, que ella quisiera hacer algo y yo me niego para que ella esté bien, ahí ya la cosa cambia. ¿Sí o no? Que ella se ya acostada y me dice, ay amor, hágame un favor, me trae un poquito de café. Entonces yo me levanto sonriente, con una cara sonriente, y le sirvo el café y se lo sirvo. Ya son cosas más específicas. Pero el tener yo que las responsabilidades con el Señor es la voluntad universal. Sabemos lo que tenemos que hacer. Pero cuando usted empieza a buscar al Señor, ya el Señor te empieza a pedir cosas específicas, como hablábamos el martes. Ya te empieza a pedir a ti algo específico que no le va a pedir a los otros. Yo colocaba un ejemplo que usted puede tener 4 hijos y usted a un hijo lo manda a lavar la loza, a otro lo manda a tender la cama, a otro a lavar los baños y al otro a barrer y a trapear. ¿A todos le mandó a hacer algo? Sí. ¿Lo mismo? No. Entonces Dios le puede pedir a usted algo específico, o le ha dicho desde hace años que haga algo específico y no lo ha hecho. Por eso no se ha trascendido, no se ha elevado a otro nivel espiritual. Porque cuando Dios le pide algo a uno y uno lo hace, va subiendo espiritualmente, va subiendo. Puede ser entre esos un ayuno. Yo conozco de una persona que Dios le dijo que ayunara 3 días y no lo ha hecho hasta ahora, no ha podido subir. Sí, Dios lo puede bendecir y bien, pero hasta que no haga lo que Dios le dijo específicamente, no va a pasar. Porque Dios le pidió algo específicamente a esa persona. A otro no le va a pedir ayuno, que hay que ayunar, hay que ayunar. A otro le va a pedir que se levante a orar a tal hora. Dios le puede decir, hay personas que, hermanos, se levantan a la 1 y no pueden dormir, y no pueden dormir, y es Dios que le está pidiendo que se levante a orar y se ponen a ver el celular. Entonces Dios te pide cosas específicas. Vaya donde fulano de tal y le pide perdón.
Vaya donde su hermana, visítela. Pero es que pastor me ofendió, no importa, y le lleva a un mercado y le pide perdón. Pero ella fue la que me ofendió, no importa, le pide perdón. Y el Señor le ha pedido eso a personas, hermano, y no lo han hecho. Y hasta que no lo hagan, prueba no superada, prueba repetida, y no vas a subir de nivel. ¿Qué le ha pedido el Señor? Nosotros lo sabemos, hermano. Dios nos ha pedido cosas que uno no ha hecho. A mí también me ha pedido cosas y yo estoy revisando y estoy corrigiéndome en eso, porque yo quiero, hermano, que esas bendiciones que están estancadas vengan en mi vida. ¿Sí o no? Esas bendiciones están estancadas, hermano. Allá están amontonadas en el cielo y no han llegado porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido específicamente. ¿Sí? De pronto Dios le ha dicho: incremente más la lectura de la palabra, o lea la Biblia, ore más. Y nosotros como que no, es que estoy ocupado. Y dentro del corazón, uy, el Señor me está pidiendo día a día esto. Y yo, uy, le estoy sacando el cuerpo. Me hago como el Malco, el de la oreja mocha. Y cada uno sabemos lo que el Señor nos ha pedido, así por encimita, ¿cierto que sí? Eso es no estar dentro de la voluntad de Dios en esa área. Y por esa área se puede flaquear. Se puede flaquear. Yo vuelvo y le cuento para que quede allí en el video, porque el martes no grabé. Hermano, yo hablé con una mujer de Dios, y el Señor específicamente a esa mujer le dijo que no utilizara aretes. Pero ella, ahí entendí, ella me dijo: no, es que no es pecado. Es que Dios me dijo a mí personalmente que no los utilizara. Y a mí se me abrió el entendimiento allí. Uy, Señor le pide cosas específicas a alguien. A un director de liberación de la iglesia donde yo estaba, hermano, le dijo que no fuera a cine. Muchas cosas, si hay gente que se las inventa y hermano, pero Dios le pide específicamente cosas a personas que no las hagan. En serio, hermano. A mí me ha pedido cosas específicas que usted las puede hacer y no es pecado, pero si yo las hago soy desobediente con el Señor. Y no puede ser pecado, pero soy desobediente, no entro en la perfecta voluntad de Dios. Y el deseo de nosotros es que estar en la perfecta voluntad de Dios, ¿cierto? Porque como le dije, hermano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es progresiva. Para llegar a la perfecta voluntad, Dios nos va llevando a un nivel de obediencia cada vez mayor. Los sacerdotes podían hacer lo mismo que el pueblo de Israel, no lo podían hacer. Porque los sacerdotes tenían que tener un nivel más alto, un nivel, hermano, de obediencia mayor y en cosas específicas, porque un sacerdote no podía, hermano, tomar vino ni sidra. No se podía cortar el cabello los que hacían voto de nazareo. No podían, hermano, tocar un animal muerto, ni acercársele. No podía. Y el pueblo de Israel sí podía hacer eso, pero no. Pero los sacerdotes tenían un nivel, ellos estaban en un nivel de la voluntad de Dios más avanzado que el pueblo de Israel. Entonces Dios te está pidiendo cosas específicas. Porque sean pecado, no. Porque sea religioso, no. Sino que Él te quiere llevar a un nivel mayor de la voluntad buena, la agradable o la perfecta. Amén. ¿Sí o no? Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 31. Juan 4, 31. El tiempo pasa rapidísimo. Juan 4, 31. ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí. Rabí, acuérdese, significa maestro. Amén. Come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad de ¿quién? ¿La voluntad de quién? Lea el 34, ¿qué dice?
Mire, hermano, y el martes decía que el Señor comparaba el hacer su voluntad con una necesidad básica que es la comida. Dice la palabra del Señor aquí que Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando usted hace la voluntad de Dios, ¿qué hace la comida en el cuerpo de uno? Lo nutre, ¿sí o no? Lo alimenta, lo hace crecer. Cuando usted hace la voluntad de Dios, está dentro de la voluntad de Dios, usted empieza a nutrirse, y en el Espíritu usted empieza a crecer y usted empieza a crecer. Y si usted crece en el Espíritu, hermano, va a ser prosperado así como prospera su alma. Si crece en el Espíritu, usted por fuera se le va a ver el crecimiento también. Él compara la voluntad de Dios con el alimento. El alimento, ¿qué hace? Lo nutre, lo fortalece, lo hace deleitar, ¿sí o no? Usted llega a un tiempo de estar tanto en la voluntad del Señor que se empieza a deleitar, como dice el Salmo 33. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Al principio es molestoso, al principio te vas a cansar, pero después después de un tiempo, el Señor te va a colocar alas y te vas a empezar a deleitar. Te vas a empezar a deleitar, y cuando llegue ese momento, hermano, Él va a conceder las peticiones que hay en su corazón. Pero la gente quiere que las peticiones se le concedan sin hacer la voluntad de Dios. La gente quiere recibir sin hacer la voluntad de Dios. Si la persona está obesa, para poder rebajar, ¿qué tiene que ir? A un gimnasio y empezar a hacer ejercicios. ¿Y qué va a pasar? Pues va a rebajar, ¿cierto que sí? ¿O no? Pero si la persona quiere rebajar y no hace nada para rebajar, ¿será que algún día rebaja? ¿Cierto que no? Pero si se mete al gimnasio, ¿qué va a pasar? Pues va a rebajar. Lo mismo, si usted y yo queremos, hermanos, ser prosperados, ser nutridos, empezar a crecer, a desarrollarnos, pues tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. Y lo que Él nos pide, la básica y la individual. Lo que le pide a uno precisamente Dios personalmente. Pero hay gente que no quiere estar en la voluntad de Dios, no hacer lo que Dios quiere, y queremos recibir los beneficios. Eso no existe, eso no pasará nunca. Esperando un golpe de suerte, eso no va a pasar. Es como el que dice: yo quiero tener millones, yo quiero tener una cantidad de cosas, y acostado en la cama esperando que le toquen la puerta, hermano, con el oro. Eso no va a pasar nunca. Eso es un cuento de hadas, ¿sí o no? Vamos a leer, hermano, primera carta de Juan 5:14. Primera carta de Juan 5:14. ¿Estamos allí? Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Primera carta de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? Él nos va a oír, y si dice que nos va a oír, hermano, es porque Él te dice que está listo para bendecirte. Dios está listo para bendecirte. Cuando usted y yo estamos en la voluntad del Señor, Dios está listico para bendecirte. Él te va a oír. Dice la Biblia aquí, hermano. Y esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo vamos a saber, hermano, pedir cuál es su voluntad? Pues cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, vamos a conocer la voluntad de Él y vamos a saber qué pedir. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Vamos, hermano. El Señor está listo para responder tu oración. Primera carta de Juan 2:16. Dos hojitas ahí atrás. Ya para terminar. Dice la palabra del Señor: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿qué pasa? No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre, hermano. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, todo lo que hagamos va a permanecer. Va a permanecer. Cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, hermano, lo que usted haga va a permanecer.
Si usted monta la empresa, va a permanecer. Si usted hace algo, va a permanecer. Si usted, hermano, sus hijos, su familia, va a permanecer. Sus bisnietos, nietos, va a ser una generación que va a adorar al Señor. Pero para que eso suceda, tenemos que estar en la voluntad de Dios para poder permanecer. Hay familias de pastores, hermano, que se acabaron y no siguieron el legado. No siguieron. No siguieron. Primero porque fueron alcahuetas, no hicieron la voluntad de Dios. Entonces el legado no siguió. Si usted ve a Samuel, al profeta Samuel, ¿dónde dice que los hijos siguieron con el legado? No siguieron. Josué, su familia, hermano, Josué, los hijos de Josué no siguieron. Moisés, no siguieron el legado, hermano. Salomón. Pero mire que David sí. Le siguió el legado a David. Pero, hermano, cuando uno no hace la voluntad de Dios y más en el hogar, la descendencia no permanece. Inclusive yo he visto que hay tanta maldad en los hogares, hermano, que Dios le permite tener hijos, pero estériles, no pueden tener hijos. Cuando yo veo una familia que tiene un hijo, hermano, yo digo, uy, gloria a Dios, porque Dios se agradó y le dio descendencia. Es que cuando una familia tiene un hijo, le dio descendencia, hermano, le dio descendencia. Personas, hermano, que no tuvieron hijos y se quedaron ahí. Se quedaron ahí, no tuvieron descendencia. En esa área no agradaron de pronto el padre, o tiene una maldición, no agradó al padre. Y por eso no permanece la descendencia. En otras áreas puede permanecer, hermano, la descendencia. Puede permanecer, en los negocios, una empresa, una marca. Pero familiarmente, como he visto también, hermano, que una avalancha se lleva toda la familia completa. Y ahí se acabó. No permanece. Entonces uno, leyendo esto, uno dice, uy, Dios mío, guárdanos. Y si estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Ese hijo va a tener otro hijo, ese hijo va a tener otro hijo, y otro hijo y hijas, y hermano, y va a haber una descendencia. Como dicen por ahí en el mundo, el apellido sigue, ¿cierto? El apellido del papá. ¿Sí? El apellido del papá. Amén. Entonces cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, ¿qué va a pasar? Nosotros, todo lo que hagamos va a permanecer. Va a permanecer, hermano. Y vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de ¿qué? De los cielos. Léalo usted, ¿qué dice? 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí no está hablando de salvación, porque acuérdese que el reino de los cielos ya se acercó, ¿cierto? Y si está aquí, por eso hay personas que no pueden entrar en el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo. Hay gente que no se le hace justicia, ¿sabe por qué? Porque no está no está dentro de la voluntad de Dios, no hace la voluntad de Dios, no hace la voluntad del Señor. La persona que hace la voluntad del Señor, ¿qué pasa? Mire lo que sigue diciendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, entramos en el reino. ¿Y qué es el reino? Justicia, paz y gozo. O sea que Dios te va a hacer justicia en ese dinero que te deben. ¿Ningún amén? ¿Ningún amén? Aquí nadie, bueno, gloria, aquí nadie le debe. Dios te va a hacer justicia en lo que te tienen retenido. Dios te va a hacer justicia, te va a traer paz, te va a traer gozo. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, entramos en el reino. No nos pasa a muchos les pasa como a Nicodemo, solamente ven el reino, pero no entran, porque Jesucristo le dijo, todo aquel que nace de agua y de espíritu ve el reino. Y hay muchas personas que están en la puerta nomás viendo el reino, no han entrado. Porque para entrar en el reino hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que aprender a hacer la voluntad de Dios.
Y hay mucho cristiano que nació de nuevo, conoce el pecado, sabe lo que tiene que hacer, habla en lenguas, milagros y lo que sea, pero está en la puerta, no ha entrado, porque para entrar hay que hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Aquí dice que para poder entrar al reino tenemos que hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos leen este versículo y piensan, ay no, para ir al cielo, no. Aquí, ¿no es que ya se acercó el reino? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para poder entrar en el reino hay que cambiar la forma de pensar, porque arrepentimiento es cambio de forma de pensar. Hacer la voluntad de Dios, hermano. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues la palabra. Y cuando usted empieza a orar, Dios te empieza a pedir cosas específicas. El Señor te empieza a hablar. Haga esto, haga lo otro. Hágalo. Y usted empieza a conocer la voz del Señor, a identificarla. Amén. Hermano, eso es importante, porque cuando nosotros, hermano, empezamos a conocer este tema, no es de tanto de que no, que los brujos, los hechiceros, que la guerra espiritual, y gloria a Dios, sino de algo tan sencillo como de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que lo busquemos, que oremos, que leamos la Biblia, que vayamos a la iglesia, que nos apartemos del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, vamos a poder ser introducidos en el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo. A muchas personas, ¿por qué no se les hace justicia? Porque no hacen la voluntad de Dios, porque obedecen a sus deseos, obedecen a su temperamento, obedecen a lo que a mí me gusta, no a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Amén.